Pocos pilotos han sido tan controvertidos y peligrosos como Nikita Mazepin. Mira, vamos a ver, mira, Mazepin entrando por la primera curva, el embudo de la 2, aquí ya casi se toca con Latifi. Heredero de una fortuna de 5.000 millones de dólares, su camino a la F1 estuvo marcado por violencia, escándalos y un talento cuestionable que lo llevó a protagonizar 22 trompos en solo 21 carreras. Well, yeah, anything can happen, as we see now, and I was thinking the same because, yeah, of course, competing in the KF is. Desde golpear a otro piloto en la cara hasta casi causar accidentes fatales. Mazepin demostró que el dinero puede comprarte un asiento en la F1, pero no el respeto ni la habilidad para mantenerte allí. Su breve pero caótica carrera terminó tan abruptamente como empezó, dejando un legado que cambiaría para siempre la opinión sobre los pilotos pagados en la máxima categoría del automovilismo. Todo comenzó el 2 de marzo de 1999 en Moscú, Rusia. Nikita nació en cuna de oro. Su padre, un oligarca ruso con una fortuna de más de 5.000 millones de dólares, le daría todo lo que necesitaba, y más de lo que debería. A los 12 años, Mazepin empezó en el karting. Y sorprendentemente, no lo hizo mal. De hecho, en 2014 logró algo bastante impresionante. Quedó segundo en el Campeonato Mundial de Karting de la FIA, solo por detrás de un tal Lando Norris, sí, el mismo que hoy brilla en McLaren. Pero bueno, las cosas empezaron a ponerse interesantes cuando pasó a los monoplazas. Sus resultados en las series MRF y Toyota Racing fueron, siendo honestos, bastante mediocres. Aunque para qué preocuparse cuando papá puede seguir firmando cheques. Y es aquí donde la historia da un giro oscuro. En Fórmula 3, Mazepin mostró su verdadera cara. Durante una sesión de práctica, tuvo un desacuerdo con Caillou Milot. Su respuesta nada diplomática, le dio 2 puñetazos en la cara, dejándolo con un ojo morado y la mandíbula lastimada. ¿La sanción por agredir a otro piloto? Una suspensión de una carrera y una multa de $30.000. Para alguien cuyo padre tiene miles de millones, eso fue básicamente como el precio de un almuerzo. Lo más increíble es que terminó último en el campeonato ese año. Literalmente no podía haber quedado peor entre los pilotos de tiempo completo. Pero eso no importaba, porque el dinero seguía fluyendo. La violencia y el dinero marcarían no solo sus inicios, sino que se convertirían en un patrón que lo perseguiría hasta su dramática salida de la F1. Después de su controvertido paso por F3, Mazepin sorprendentemente brilló en GP3, consiguiendo 4 victorias, más que cualquier otro piloto esa temporada, y terminando como subcampeón. Por un momento, parecía que finalmente estaba demostrando algo de talento real. Pero la Fórmula 2 sería una historia completamente diferente. Su temporada fue un desastre total, con resultados tan pobres que incluso Mahavir Raghunathan lo superó en varias ocasiones. El punto más bajo llegó cuando protagonizó uno de los accidentes más peligrosos del año. Forzó a Jack Aitken fuera de la pista y, al reincorporarse, provocó un violento choque que envió a Nobuharu Matsushita al hospital. La culpa fue completamente suya, recibiendo 4 puntos de penalización y una sanción de 15 posiciones. Su última temporada en F2 tampoco impresionó. Terminó quinto en el campeonato y protagonizó más polémicas, como cuando forzó a Yuki Tsunoda fuera de la pista en Bélgica, perdiendo la victoria por una penalización de 5 segundos. Pero aquí es donde el dinero hizo su magia. Uralkali, la empresa de su padre, pagó millones para convertirse en el patrocinador principal de Haas F1. Y, casualmente, Nikita consiguió un asiento para la siguiente temporada. Sin embargo, la alegría duró poco. Días después de su anuncio, Mazepin publicó un polémico vídeo en Instagram que causó indignación total en la comunidad de F1. A pesar de los pedidos de despido, Haas solo emitió un comunicado condenando sus acciones. Y así, antes de su primera carrera en F1, Mazepin ya era uno de los pilotos más odiados de la historia. Había conseguido su asiento, pero mantenerlo sería una historia completamente diferente. Mazepin llegó a F1 con mucho que demostrar, pero su debut en Bahrein fue simplemente catastrófico. En clasificación, no solo dio vueltas como un trompo, sino que quedó último, más de 8 décimas por detrás de su compañero Mick Schumacher. Pero lo peor estaba por venir en la carrera. Parecía un pez fuera del agua desde la primera curva, y en la tercera vuelta perdió completamente el control del coche, estrellándose contra las barreras.
Su primera carrera en F1 había durado apenas unos segundos, ganándose el apodo de Mazepin por su tendencia a girar sin control. Las cosas solo empeoraron. En Imola tuvo 2 trompos en práctica y casi provoca una colisión con Antonio Giovinazzi en clasificación. En Portugal volvió a girar en clasificación y ignoró las banderas azules, bloqueando a Sergio Pérez. En España alcanzó el pico de su caos, bloqueó a Charles Leclerc, Lance Stroll y Lando Norris en una sola sesión. Pero sus peores momentos fueron con su propio compañero de equipo. En Bakú, casi embiste a Schumacher con una maniobra peligrosa. Y en Italia intentó un movimiento suicida que mandó a Mick a la grava. Increíblemente, Mazepin culpó a Schumacher por el incidente, gritando por radio que Mick lo había chocado. La tensión dentro del equipo Haas alcanzó niveles críticos. No solo chocaba constantemente con Schumacher, sino que también se enfrentaba regularmente con el jefe del equipo, Günther Steiner. Cuando sus resultados no mejoraron, Mazepin hizo lo que mejor sabía, culpó al coche, alegando que su chasis era más pesado que el de Schumacher. Su padre incluso amenazó con retirar el patrocinio si no le construían uno nuevo. La F1 había visto malos debuts antes, pero Mazepin estaba escribiendo su propio capítulo en la historia de los desastres. No era solo su falta de habilidad lo que lo hacía único, era su capacidad para hacer enemigos a un ritmo sin precedentes. Los números no mienten, Mazepin logró lo imposible con 22 trompos en 21 carreras, un récord que nadie quería. Fue sistemáticamente superado por Schumacher en cada clasificación, con una diferencia promedio de medio segundo, una eternidad en F1. Cuando recibió un chasis nuevo tras sus quejas, los resultados siguieron siendo igual de pobres. En las últimas 6 carreras de la temporada, terminó último 5 veces. Su única victoria sobre Schumacher fue cuando este dañó su alerón delantero en Brasil. En Jeddah, su penúltima carrera, volvió a girar en las prácticas y chocó violentamente contra George Russell. Pero el final de su carrera en F1 no llegó por su desempeño en pista. La invasión rusa a Ucrania en 2022 cambió todo. Haas, bajo presión internacional, cortó lazos inmediatamente con Uralkali. Sin el dinero de su padre, Mazepin fue despedido instantáneamente. Su paso por la F1 fue tan breve como desastroso, dejando una marca imborrable como uno de los pilotos menos calificados en llegar a la categoría. La ironía final, Mazepin no pagó para ganar, pagó para perder, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de por qué el talento debería importar más que el dinero en el deporte motor. El caso de Mazepin se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que puede salir mal cuando el dinero pesa más que el talento en la F1. Su desastroso paso por la categoría forzó una conversación incómoda pero necesaria sobre los pilotos pagados y su lugar en el deporte. No todos los pilotos de pago son iguales. Lance Stroll y Zhou Guanyu han demostrado que se puede llegar con apoyo financiero y aún así ganarse el respeto. Pero Mazepin estableció un nuevo estándar de lo que los equipos deberían evitar. Un piloto que no solo carecía de la velocidad necesaria, sino que también dañaba activamente la reputación del equipo. El término Mazepin se convirtió en un meme permanente en la cultura de la F1, usado cada vez que un piloto pierde el control y gira. Pero más allá de las bromas, su legado tuvo consecuencias serias. Los equipos comenzaron a evaluar más cuidadosamente no solo el dinero que traían los pilotos, sino también su comportamiento dentro y fuera de la pista. La salida forzada de Mazepin también demostró que incluso el dinero tiene sus límites en la F1 moderna. Su caso sirve como advertencia. En una era donde la imagen y la reputación son tan importantes como los resultados, ningún patrocinio vale el costo de dañar la integridad del deporte. Irónicamente, Mazepin logró hacer historia en la F1, solo que no de la manera que esperaba. Se convirtió en el recordatorio perfecto de que en el nivel más alto del automovilismo, el talento y el profesionalismo no pueden ser comprados. Si te gustó esta historia de uno de los pilotos más controvertidos de la F1, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Y si quieres más contenido sobre la F1, dale like y déjame en los comentarios qué historia te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo vídeo.